Los 25 años de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas nos brindan la oportunidad de mirar no solo al pasado, sino también, y como dice el título del libro conmemorativo, a su futuro. Para ello tenemos aquí a tres de los que han sido sus directores, el Teniente General Vallenilla, Teniente General Guillén y Teniente General Bisbal, que han accedido a darnos esa mirada de presente, de pasado y de futuro. El Teniente General Vallenilla, además de ser ahora el actual director del CSEDEN, suma a su perspectiva como director de la ESFAS entre los años 2020 y 2023 su perspectiva como alumno de la primera promoción del curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, como veremos más adelante. El Teniente General Guillén, por su parte, ha sido director de la escuela hasta hace muy pocas semanas y en su época se ha producido un importante cambio en el tablero geopolítico y también la irrupción de la inteligencia artificial, que son hechos a los que, por supuesto, la escuela no ha podido permanecer ajena. El teniente general Bisbal, por último, es el artífice de lo que fue la digitalización, el proceso de digitalización de la escuela. Él heredó una escuela, digamos, analógica y la convirtió en un centro digital perfectamente adaptado a los retos que vendrían después, como por ejemplo la pandemia o la adaptación de las metodologías y los planes de estudio a las necesidades que plantea una sociedad digital como la que tenemos ahora. Muchas gracias a los tres. Y si les parece, empezamos con la primera pregunta para el Teniente General Vallenilla, que, como decíamos, fue alumno de esa primera promoción del curso de Estado Mayor, que supuso el hito inaugural de la ESFAS como tal. ¿Qué decisiones cree que se tomaron en ese momento y que podemos decir que hoy son parte fundamental de la esencia de la escuela? Pues mira, Sonsoles, yo creo que la decisión, y digo la decisión porque creo que fue única, es el crear la escuela. Esa fue la gran decisión. Como ya sabes, y quienes puedan leer el libro, son inicios difíciles, había un cambio cultural de tres ejércitos con sus propias escuelas de Estado Mayor, y el hito era no tanto el condensar los planes de estudios de los tres y esa preservación de las identidades de los tres ejércitos, sino el hecho de poner todos juntos a pensar en el futuro. Y el futuro era conjunto. Y yo creo que eso es lo que ha permanecido en el tiempo, esa mirada al futuro, en aquel momento con las resistencias al cambio cultural naturales, pero la gran decisión y por lo tanto el gran legado es esa mirada hacia el futuro. Ujú. El teniente general Guillén habla en el libro, insiste mucho en el esfuerzo que se pone en la selección del profesorado, que es clave, evidentemente, para la formación. ¿Qué cualidades cree que aporta la calidad humana y no solo técnica del profesorado? El profesorado es fundamental. De las tres patas principales que podríamos decir que marcan la calidad de la formación en la escuela, que sería la calidad del alumnado, los planes de estudios y la calidad del profesorado, nosotros podemos actuar relativamente sobre al menos dos de ellas. Los alumnos los eligen los ejércitos, son los que nos envían y son ellos los que deciden qué comandantes, a veces tenientes coroneles, se van a formar como diplomado de Estado Mayor. Los contenidos los marcan las circunstancias. El EMAC tiene mucho que decir en ese sentido porque es, al fin y al cabo, el que define la calidad del producto, ¿no?, final. La calidad del profesorado es fundamental, la tercera pata, porque es el cemento que vincula a los alumnos con los planes de estudios, ¿no? En ese sentido, decir que lo que marca esta calidad en el caso de la ESFAS es, primero, que sea personal voluntario, lo cual le da un plus de iniciativa y de voluntariedad, y en segundo lugar, que tengan una experiencia previa que les dé el suficiente criterio ascendiente sobre los alumnos para reconocer cuáles son las enseñanzas que tienen que dar. El profesor es fundamental en esta escuela y la presencialidad, lógicamente, como consecuencia también. En el caso del teniente general Bisbal, yo creo que su primera pregunta es obligada como piloto de ese proceso de transformación digital de la escuela. Eh, no solo en los medios, con la creación del aula virtual, sino también en la adaptación de los planes de estudios, como en el curso de ascenso a general. ¿Cuáles fueron las resistencias y las oportunidades que usted detectó en todo ese proceso? Bueno, muchas gracias, Sonsoles. Me gusta empezar por las oportunidades. Yo creo que todo vino encadenado. El debate sobre la actualización del currículo del curso de Estado Mayor llevaba ya produciéndose
durante una serie de años. Y además estuvo, digámoslo así, impulsado por la necesidad de adaptar el sistema de enseñanza al sistema Bolonia, que ya estaba implantado en la universidad desde hacía unos años y que el Ministerio de Defensa ordenó mediante un Real Decreto, que es del año 2015, establecer en el ámbito de la enseñanza militar. Tanto ahí confluían un par de cosas que ayudaron un poco a impulsar el proceso, ¿no? Entonces, la oportunidad precisamente fue, en primer lugar, actualizar ese currículo, y la oportunidad nos permitía hacerlo más conjunto si cabe, porque se aprovechó, eh, debido a la necesidad de darle una estructura similar a lo que tendría o pudiera tener un posgrado universitario, tenía que tener una estructura al curso de Estado Mayor y tal como lo concebíamos anteriormente no era posible. Esto nos empujó a suprimir las fases específicas de cada uno de los ejércitos para darle una estructura en bloque absolutamente transversal para todos los alumnos. Esto nos hizo aprovechar otra oportunidad, que era reformar la orgánica de la propia escuela, porque al no haber fases específicas, los departamentos docentes específicos se suprimieron y nos permitió crear con este personal pues, otros departamentos como el Departamento de Enseñanza Virtual, que se creó como tal, como un departamento, porque, y aquí está uno de los retos, ¿no? Es decir, cómo implantar la digitalización de la enseñanza en una escuela que tenía ya una tradición, todo estaba muy tasado, todos los departamentos tenían su información muy celosamente guardada y tal, y ahora de repente había que volcar todo esto, incorporarlo a un sitio común, tal. Todo esto es muy difícil, tú no le puedes decir a un departamento, bueno, empieza a trabajar que vas a ser digital dentro de eso, así no funciona. Luego hay que crear algo por fuera que les obligue un poco a ser un poco el motor de la digitalización, ¿no? Por supuesto, estos son en cuanto a las oportunidades, como digo, ¿no? Adecuar la orgánica de la escuela también y resistencias. Para contestar completamente a tu pregunta, decía un presidente americano, Harry Truman, que solo hay una cosa más difícil que meter una nueva idea dentro del cerebro de una persona, y que es sacar la antigua, ¿no? Pues un poco, claro, lógicamente, como en toda organización, vencer las resistencias iniciales a un cambio es algo que, que es sistemático, siempre se te va a presentar, pero yo creo que al final la gente poco a poco se dio cuenta de que íbamos a una escuela mucho mejor, íbamos a un currículum mejor, íbamos a una enseñanza de mayor calidad en fin, fue un convencimiento prácticamente de todos y al final lo conseguimos, que es lo importante. En su primera intervención, el teniente general Vallenilla contaba cómo esa primera decisión esencial para marcar la identidad de la escuela fue apostar por lo conjunto. Veíamos que no se trataba de una suma de enseñanzas diferentes, sino crear un conjunto único, una enseñanza única. ¿Qué fue lo más difícil en ese proceso? Bien, te lo he comentado antes. Había, lógicamente, una resistencia cultural. Estábamos hablando de alguna escuela de Estado Mayor como la de Ejército de Tierra, que era centenaria. Entonces, efectivamente, no se trataba de unir los planes de estudio de los tres ejércitos. Cada uno tenía sus identidades, sus formas de operar. eh, Hacía falta hacer entender que no se trataba de despersonalizar a los ejércitos. Eso obviamente supuso muchísimo tiempo. De hecho, los departamentos específicos, como ha dicho el Henry Bisbal, desaparecieron en el 2017. Es decir, todo cambio cultural exige unos plazos de tiempo. Pero lo importante es que pusimos o reunimos a oficiales del Ejército del Aire, de la Armada, del Ejército de Tierra. Entonces, sin perder su identidad, al estar junto, empezabas a pensar en un plano superior, es decir, el de la actuación conjunta de las Fuerzas Armadas. Es que la actuación conjunta no es la renuncia de las propias identidades, es poner lo mejor de cada identidad a beneficio del conjunto. El simple hecho de haber puesto en común, aunque habían esas defensas de las identidades, ya era un paso enorme. Y eso es lo que permitió poco a poco
ir cambiando. Es decir, esa identidad conjunta se fue creando sin una renuncia de las identidades particulares que, insisto, son las que enriquecen el conjunto, no es una renuncia. Yo en alguna explicación he dicho es como la Unión Europea. La Unión Europea no ha mitigado o hecho desvanecerse las identidades nacionales, sencillamente es poner en común aquello que nos fortalece y nos enriquece. Pues es un proceso similar que necesita sus plazos de tiempo. El principio fue duro porque hubo una reunión de diferentes planes de estudio, pero con el tiempo fue suavizándose hasta llegar a algo que en el 2001, en el 2000, cuando empieza el curso en 1999, parecía inasumible, que es la desaparición de esos departamentos específicos. Ujú. El teniente general Guillén, en su testimonio aportado al libro, además de hablar de la calidad del profesorado, de la importancia de la calidad del profesorado, habla de estar pendientes del entorno, de lo que sucede alrededor. En su época, como director, se han producido cambios muy importantes y que estamos viendo a día de hoy en todos los medios de comunicación. ¿Cómo se adaptan las aulas a ese entorno de fuera, que es tan cambiante? Sí, en el libro, en la introducción, hago un símil muy aeronáutico, que es que da igual la cantidad y calidad de los sensores que incorpore un avión, lo fundamental, digo en la introducción, es mirar fuera, estar dispuesto a estar mirando fuera continuamente para ver lo que ocurre. Los cambios geopolíticos en la actualidad son tantos y tan rápidos que si no estás mirando fuera te estás perdiendo buena parte de lo que ocurre. Hace unos meses nadie hablaba del estrecho de Hormuz y ahora es la clave en la situación económica mundial. Lo ha ocurrido con la guerra de Irán, con la guerra en Palestina, con la guerra de Ucrania. Es decir, tiene que estar mirando continuamente fuera y aunque los contenidos básicos de los cursos son difíciles de modificar en un plazo corto, pero sí que puedes incorporar todos estos factores, todos estos elementos que ocurren a diario en la evaluación. Nos ha ocurrido a veces, algún profesor lo ha manifestado, que la presentación que acabó en su casa para venir a impartirla aquí la ha tenido que cambiar en el metro, por el camino, porque esa mañana en las noticias han dado alguna situación geopolítica novedosa que ha cambiado el paradigma de la situación actual. Entonces, para mí lo fundamental es que estos profesores, y es importante por eso lo que decía antes, que tengan criterio y experiencia, sean capaces no solo de incorporar lo que está ocurriendo cada minuto en el mundo, sino como consecuencia de eso, de alguna forma anticipar qué puede ser lo siguiente que va a ocurrir. Y eso es importante y eso afectará a los contenidos, pero en un plazo un poquito más largo. Ujú. El teniente general Bisbal comentaba antes cómo fue desde dentro y en primera persona ese proceso de digitalización que se puede interpretar como modernización. ¿Cómo se equilibra esa necesidad entre adaptarse a lo nuevo y mantener la tradición, que es imprescindible en una institución como la escuela? Bueno, yo quiero decir en primer lugar que yo creo que la tradición es consustancial a la milicia. Es algo que llevamos bastante bien. Estamos todos muy orgullosos de nuestras tradiciones y tratamos siempre de mantenerlas, desde los más altos empleos hasta a la misma tropa. Por tanto, desde ese punto de vista, yo creo que en principio no es difícil. En el caso de la ESFAS, yo creo que el secreto estuvo, como los buenos vinos, de crear una buena madre. Es decir, el punto de partida yo creo que se hizo muy bien gracias a estos precursores y que pusieron en marcha la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas en el año 99, tratando de rescatar lo mejor de cada una de las escuelas de Estado Mayor de los ejércitos y ponerlas en sincronía. Y después, a lo largo de los años, pues tratando de mantener ese nivel de excelencia y de exigencia tanto en el profesorado como en la enseñanza que se impartía, ¿no? Eh, También quería añadir que yo creo que no está reñida la tradición con la innovación. De hecho, muchos de los grandes avances tecnológicos vienen precisamente de las Fuerzas Armadas. Son inventos, llamémoslo así, que surgieron en el ámbito de una necesidad militar. Internet, sin ir más lejos, por ejemplo, otros muchos en el ámbito aeroespacial
o en el ámbito de armamento, satélites, etcétera. Tanto creo que convivimos bastante bien la innovación y la tradición en el ámbito militar. Me gustaría preguntarle al teniente general Vallenilla, usted recuerda en el libro el esfuerzo que se hizo desde el primer momento para situar a la escuela en una posición de prestigio. ¿Qué papel jugó en esa necesidad, en esa prioridad, la calidad del profesorado, su exigencia intelectual? Sí. Bueno, lo ha comentado el general Guillén. Una escuela o la calidad de los egresados tiene tres elementos, ¿no? Que los alumnos sean seleccionados, que el plan de estudios sea adecuado y el método pedagógico que se emplee, y la pieza clave, ese cemento que comentaba que une ambas cosas, es un buen profesorado. Yo creo que una de las virtudes que tuvo la ESFAS en su inicio es que los ejércitos cuidaban mucho sus escuelas de Estado Mayor específicas. Había un magnífico profesor en esa escuela. Y cuando se crea la ESFAS, lo que se hace es enviar ese profesorado a la ESFAS. Es decir, que el profesorado que atendió a esas primeras promociones e incluso que diseñó el plan de estudios inicialmente, era un profesorado, yo diría, de excelencia. No hay que ver más que los nombres y ver qué carreras profesionales tuvieron posteriormente. Ahora, es cierto que obviamente en esa necesidad de buscar el equilibrio entre la identidad de los propios ejércitos y esa formación conjunta, pues hubo en el plan de estudios ciertos desajustes que solo el tiempo fue minimizando. Pero insisto, porque creo que es una idea que quiero transmitir. Lo importante no era tanto en ese momento si los planes de estudios eran así, sino que reunías a gente para pensar en un plano superior, que era el conjunto. Y eso los profesores fueron capaces de transmitirlo. Es decir, esa unión de oficiales de los tres ejércitos salieron de la escuela sabiendo que ya su trabajo, aunque iba a estar orientado mucho en lo específico, había un plano de pensamiento superior que era lo conjunto, y eso quedó bien consolidado por esos profesores magníficos que vinieron de las respectivas escuelas de Estado Mayor. Ujú. En relación con esto que nos cuenta el teniente general Vallenilla, eh, me gustaría preguntarle al teniente general Guillén, con ese material, con ese profesorado, con esos planes de estudios, ¿qué perfil de egresado se obtiene? ¿Cómo es el alumno que sale de la ESFAS después de pasar por ese proceso con esos ingredientes? Bueno, yo siempre he pensado que la ESFAS no es un fin en sí misma, ¿no? La ESFAS es una herramienta. Al fin y al cabo, el perfil de los egresados tienen que ser los ejércitos y el EMAD los que nos marquen cuáles son las características principales, fundamentales que esperan de este personal en sus labores de asesoría al mando. Yo entiendo que hace unos años, hace muchos años, el oficial de Estado Mayor estudioso de la historia anterior, de los acontecimientos previos, era el que era más capaz de anticipar lo que estaba por venir en el futuro, pero ya no es cuestión, va todo tan rápido que un oficial, por mucho que estudie, si no es creativo, si no es crítico con lo que estudia, no es capaz de anticipar absolutamente nada, que es una tarea fundamental a la hora de presentar opciones al mando. Entonces, yo creo que la cualidad fundamental que debe tener la ESFAS es escuchar a los ejércitos, escuchar en qué medida el producto que le estamos devolviendo después de un año en que nos lo han cedido satisface las necesidades que los jefes con responsabilidad de tomar decisiones de cada uno de los tres ejércitos y el demás están satisfechos con el producto final. En ese sentido, y convencido de que la creatividad, primero el espíritu crítico, juzgar con inteligencia y con criterio todo lo que ocurre, y la creatividad a la hora de proponer soluciones está contenido en los planes de estudios hasta la saciedad, dos de las cualidades que debe tener el oficial de Estado Mayor y que es fundamentalmente la que nos demandan los ejércitos. Ujú. Queda claro por lo que van comentando y también se refleja en el libro la importancia de lo conjunto, de la identidad conjunta. Me gustaría preguntar al teniente general Bisbal, eh, ¿qué aporta esa convivencia entre los oficiales y qué valor añadido aporta a la formación de un futuro mando? Sí, es fundamental. El hecho de tener dentro de una misma aula alumnos y con una diversidad enorme en cuanto a su experiencia profesional, su origen, su ejército,
creo que aporta muchísimo siempre y cuando seamos capaces de canalizar ese aporte informativo. Yo pongo un ejemplo que se trata en el libro y es cuando se decidió cambiar el formato del CACOC, el curso de ascenso a general, ¿no? Ahí nos dimos cuenta que era un curso que tenía como alumnos bueno, coroneles y capitanes de navío de los 3 ejércitos y de la Guardia Civil, pero no estábamos realmente aprovechando el potencial de alumnos que tienen 30 años de experiencia, caramba, una experiencia tremenda. Entonces, buscando un poco modelos de otras escuelas, en concreto en este caso la escuela Navescol, la escuela de la OTAN en Roma, dijimos, bueno, vamos a tratar de aprovechar esto al máximo, creando grupos de alumnos multidisciplinares y nos dimos cuenta enseguida que el aporte era extraordinario, porque tanto en la preparación de las sesiones como en las conclusiones que se producían después. Esto se venía haciendo en la ESFAS desde sus orígenes, porque realmente el curso de Estado Mayor es un curso muy participativo donde el alumno tiene la oportunidad a través de sesiones de mesas redondas, de trabajos que se hacen en grupo, de hacer sus aportes y ese intercambio realmente enriquece lógicamente a todo el curso. Por tanto, yo creo que es un valor que hay que tener muy en cuenta y que yo creo que la escuela siempre ha tenido a gala hacer uso de él porque en definitiva pone a los cursos en un nivel de calidad muchísimo mayor que si fuera de otra manera, ¿no? Seguimos con las preguntas con las que estamos desgranando estos 25 años de historia de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. Y me gustaría preguntarle al teniente general Vallenilla, echando la vista atrás a aquellos inicios, a aquella época de alumno de la primera promoción, ¿qué aspecto cree de esa época que se ha mantenido con más fuerza y ha sido constante a lo largo de este tiempo? Pues mira, es muy sencillo de contestar y además de una forma bastante breve. Lo que dio origen a la ESFAS es una mirada clara del presente y el futuro. Es decir, cuál era el presidente de las Fuerzas Armadas en general en ese momento, en que lo conjunto era sí o sí la única opción de mejorar en procedimientos operativos, en el desempeño, en las misiones, y por lo tanto también era una mirada al futuro de que las Fuerzas Armadas españolas debían de recorrer ese camino. Yo creo que esa mirada al futuro se ha mantenido en estos ya más de 25 años. La prueba, y se ha respondido ahora, es esa mirada hacia incorporar inteligencia artificial, multidominio, que sin duda es el gran reto, muy similar al que hubo hace más de 25 años, ¿no? Esa mirada de cuál es el presente, cuál es lo que nos dice ese presente, que es el camino que tenemos que recorrer y que la ESFAS, desde luego, no se mantiene rezagada, sino que mantiene ese espíritu de innovación, de acogerse a las tendencias que en ese momento demanda unas Fuerzas Armadas a la altura de lo que España necesita. Ujú. Em, Me gusta preguntarle al teniente general Guillén, ha mencionado antes un concepto, creatividad, que para personas que no estén familiarizadas con las Fuerzas Armadas puede resultar eh, un tanto extraño, ¿no? ¿Cómo encaja la creatividad en una institución fuertemente jerarquizada, como son las Fuerzas Armadas? Eh, pero lo cierto es que en la enseñanza de la escuela superior, desde el principio, se fomenta el pensamiento crítico y se huye de lo excesivamente doctrinario o rígido. ¿Qué valor cree que aporta eso? ¿Por qué eso es importante? Sí, yo creo que la palabra doctrinal en este aspecto parece que tiene un tinte negativo, cuando realmente quizá no lo sea tanto. No confundamos una eh, estructura dogmática de doctrinal. Dogmática es aquello inamovible, mucho más referido seguramente a aspectos de fe o incluso científicos en ciertos ámbitos, matemáticas, física, dogmas. No se puede cambiar porque es inamovible. Doctrinal es inevitable y es bueno. Todos los ámbitos de las Fuerzas Armadas tienen una doctrina de empleo se llama. Tanto en la Armada como en tierra, como en el Ejército del Aire, cada aspecto de funcionamiento tiene su propia doctrina. La doctrina, a diferencia del dogma, evoluciona continuamente, dependiendo de los cambios que surjan, de la situación. Y esa evolución de la doctrina es lo que es fundamental el pensamiento crítico.
es básicamente ver qué está funcionando, qué no está funcionando y por qué puede ser que no lo haga. Ese espíritu crítico, unido a cierta dosis de creatividad, es lo que hace evolucionar la doctrina, ahora dicho en torno no peyorativo, hacia una situación, hacia una base de conocimiento, hacia unos principios de empleo que sean más acordes con la realidad. Dogma no evoluciona o evoluciona muy lentamente, doctrina evoluciona, y es el pensamiento crítico y la creatividad la que lo hace evolucionar hacia la situación actual. Ujú. Eh, Me gustaría preguntarle al teniente general Bisbal, de su época como director. Claro, un director de una escuela como la ESFAS dedica mucho tiempo y muchos esfuerzos a las relaciones externas, institucionales. En su caso, ¿qué fue lo más interesante que le aportaron esos intercambios? Bueno, te debo decir que además me tocó vivir una época particularmente compleja, puesto que en los primeros años en que yo era director de la ESA, todos los cursos que se impartían en el CSEDEN estaban eh, bajo la adscripción, digamos, docente de la ESFAS, dependían del director de la ESFAS. Me refiero a todos los que se imparten por parte del Departamento de Cultura y Diplomacia de Defensa, que posteriormente se decidió segregar de la ESFAS y hacerlo depender del director del CSEDEN. Por tanto, ya te puedes imaginar que el nivel de relaciones a que esto obligaba, que es la pregunta que me estás haciendo, era inmenso. Pero a mí, ya saliendo un poco de esto, que considero un poco una anécdota o una cuestión meramente coyuntural de la época que me tocó, creo que hay relaciones muy importantes que tiene establecidas la ESFAS, en concreto con la universidad. Es responsable del seguimiento de 2 convenios muy importantes con la Universidad Complutense de Madrid y con la Universidad de Nebrija para sendos cursos o sendos másteres del curso de Estado Mayor y el curso superior de inteligencia, respectivamente. También hay un convenio muy importante con la Escuela Diplomática que nos obliga a una relación muy estrecha para intercambios académicos. Proporcionamos allí un módulo de geoestrategia y relaciones internacionales en un máster interuniversitario muy prestigioso que se imparte allí en la Escuela Diplomática. Y ya en el plano puramente militar e internacional, considero que es muy interesante la relación que se establece con las otras 4 escuelas conjuntas de Estado Mayor europeas de primer nivel, que son Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, que junto con la ESFAS conforman lo que venimos en llamar el C5, unas relaciones que tienen reuniones periódicas y que dan pie a la organización de un ejercicio que se hace todos los años, conjunto combinado, que se hace simultáneamente en las 5 escuelas, y creo que es una idea fantástica y que hemos mantenido durante muchísimos años. Empezamos ya a hablar más, a concretar sobre futuro, qué cosas les gustaría de cara a lo que está por venir. Y me gustaría preguntarles a los 3 qué legado les gustaría que se asociara a la ESFAS de aquí a otros 25 años. Bueno, yo no sé si los directores estarán de acuerdo, pero yo creo que el principal legado de la escuela, de una escuela, es su alumnado. El alumnado que egresó en aquellas primeras promociones ha pilotado el cambio de las Fuerzas Armadas, que ha sido intenso en estos últimos 25 años, y a mí el legado que me gustaría es que los egresados de estos tiempos, los que nosotros hemos contribuido a formar, sean los que piloten los retos enormes que están por venir en los próximos años. Efectivamente, yo coincido con el general Vallenilla. El legado se transmite a través del alumno, y eso se consigue tratando de mantener ese nivel de excelencia en la enseñanza que hemos todos funcionado y hemos conseguido hacer de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas la escuela más prestigiosa y única del sistema de enseñanza militar conjunto ahora mismo en España, porque no hay otra escuela conjunta. Sí, bueno, poco se puede añadir más de lo que ya han dicho los 2 directores. Si acaso incidir en un aspecto que considero que es fundamental, aparte de la calidad docente, que es innegable, sí que me gustaría que se recordara o que reconocieran los alumnos a lo largo del resto de su vida militar, que aquí se les ha, por lo menos,
recordado que todo eso es una serie de valores que reconocemos en la milicia y que tratamos de fomentar no sirve de gran cosa, ¿no? El sacrificio, la valentía, la disciplina, son complementos perfectos para esta calidad docente que buscamos aquí. La ESFAS nace, y así se refleja en el libro, no solo como centro docente, sino también como espacio para la reflexión, el pensamiento estratégico. ¿Hasta qué punto creen que la ESFAS ha contribuido a mejorar la cultura estratégica en España? Sí, yo hacía referencia a que el mayor legado era precisamente nuestros alumnos. Esos alumnos se llevan una formación fundamentalmente conjunta y por lo tanto la aportación que hacen a la cultura estratégica es a partir o basada en ese conocimiento que han recibido. Y entonces yo creo que obviamente marca una senda, un camino a través de la ejecución y el pensamiento de esos alumnos. Sí, coincido con el general Vallenilla. Solo añadir que es una aportación que se manifiesta de manera indirecta o con posterioridad en el tiempo. No es una consecuencia o una aportación directa la que hace la escuela al pensamiento estratégico, sino que es, digamos, de una cocción lenta y que requiere de cierto tiempo, ¿no? La escuela obviamente también contribuye al pensamiento estratégico a través del plan de investigación, una serie de productos, porque los alumnos también elaboran productos, pero creo que es modesta, está en ese sentido como contribución directa, ¿no? Hay otros organismos que tienen un mayor peso. Un ejemplo puede ser el Instituto Español de Estudios Estratégicos de esta casa también, ¿no? En ese sentido, ya digo, una aportación indirecta y que se manifiesta en el tiempo una vez pasado el tiempo, ¿no? Sí, eso es. Indirecta sobre todo porque si tenemos en cuenta que la misión fundamental nuestra es formar a los asesores de los futuros tomadores de decisiones, lógicamente en ese asesoramiento va implícito la modificación del panorama estratégico, puesto que las decisiones van a condicionar de alguna forma ese panorama. Entonces es a posteriori y aunque sea sutil, es inexorable que los alumnos, que los posteriores oficiales de Estado Mayor acaben influyendo en la situación estratégica. Pues llegamos al final de esta entrevista y creo que es muy interesante cerrarla con una mirada de futuro a largo plazo. ¿Qué retos o qué desafíos creen que van a ser imprescindibles que aborde la escuela en los próximos 25 años? Bueno, pues sí, hace 25 años el gran reto era generar ese pensamiento conjunto. Ahora, sin duda, el gran reto es el pensamiento multidominio. Es decir, las operaciones ya no solo es la contribución de los tres ejércitos, hay otros planos, como el cognitivo, el ciber, que hay que incorporarlos en el planeamiento sin ser específicos de ninguno de los ejércitos. Eso es un reto. Y, por supuesto, la incorporación de la inteligencia artificial no solo al desempeño de los futuros oficiales de Estado Mayor, sino en la propia gestión docente y en la docencia que se imparte en la escuela. Yo creo que es un futuro que exige, bueno, trabajo, desde luego. Sí, yo coincido, quizás reformule un poco la respuesta. Yo creo que como una organización viva que es, como toda organización, es una organización viva, tiene que ser consciente de que tiene que hacer un esfuerzo adicional para mantenerse a la altura de los tiempos, ya sea de carácter o adecuándose a la geopolítica, a la geoestrategia, a las evoluciones en la doctrina, que era lo que él mencionaba, en fin, a los avances tecnológicos, ahí está incluida la inteligencia artificial también. Es decir, esto no se produce de manera natural, hay que ir alimentándolo desde dentro y eso es una necesidad que tiene cualquier organización y la ESFAS tiene que ser consciente de eso también. Sí, yo creo que mi planteamiento, mi punto de vista es un poco la conclusión o el resumen de lo que ellos han planteado. Es estar siempre mirando hacia adelante, no morir de éxito, no creernos que ya está todo hecho, porque todos hemos oído aquello de que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Hay muchas veces que en las evaluaciones que sufrimos, que son muchas y rigurosas, aquellas deficiencias, pequeñas deficiencias afortunadamente que se encuentran, no solo
no son un lastre, sino que son un estímulo, porque resolviendo una pequeña deficiencia puedes arrastrar, encontrar innovación y mejoras en muchos otros ámbitos, ¿no? Entonces hay que estar continuamente pendiente de cuáles son las necesidades y no creernos que hemos llegado al final del camino. Ujú. Bueno, pues muchas gracias a los tres por estar aquí, por compartir su perspectiva y sobre todo enhorabuena a cada uno por su etapa al frente de esta institución que yo creo que está llamada a permanecer no solo 25, sino muchos años más. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.